clase también? Excelente. Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a esta la cuarta clase en nuestro curso Identificación Espiritual. Recordándoles que en este curso estamos tomando un vistazo de las otras diferentes denominaciones cristianas que hay en el mundo hoy, evaluando siempre sus enseñanzas a base de lo que la Biblia dice, que nos ayuda a discernir entre lo bíblico y lo no bíblico, que es algo que sí Dios quiere para todos nosotros. ¿Sí? En la clase pasada estudiamos y resaltamos la diferencia principal entre la Iglesia Católica y lo que la Biblia dice, que fue cómo somos salvos, cómo somos perdonados con Dios. Y en la Iglesia Católica se enseña que es una combinación de fe en Jesús y tus obras, pero la Biblia dice que no es así, que es por la fe sola en Cristo Jesús. Vamos a continuar estudiando unas otras diferencias entre lo que la Iglesia Católica enseña y lo que la Biblia enseña en este curso, esta clase el día de hoy. Pero comencemos con una oración. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, la vida perfecta y la muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ganó la salvación del mundo. A través del don de la fe, esta salvación se convierte en nuestra plena y libremente, lo que nos permite servirte, no por un sentido de obligación forzada o incluso miedo, sino como una expresión de nuestro amor y gratitud. Te damos gracias por este gran privilegio y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Excelente. Ok. Amigos, antes de comenzar con el repaso, les voy a dividir en grupos de unas 3 personas para saludarse entre sí una vez más. Esto les ayuda a conocerse y también esta noche vamos a hacer un breve repaso en el grupo pequeño. Vas a compartir tu nombre, pero también una cosa que has aprendido en este curso, una cosa nueva que has aprendido en este curso. Y si no puedes encontrar nada, si estamos solo repasando lo que ya sabías, una cosa nueva que has aprendido en todos los cursos que has tomado con Academia Cristo. ¿Okay? Entonces, les voy a dividir en grupos pequeños, compartiendo nombre, una cosa nueva que aprendiste en esta clase hasta ahora. Entonces, ok, ya. Salió la invitación en sus pantallas. Pueden aceptarla, hacer clic para entrar en sus grupos pequeños, saludarse entre sí, compartir una cosa nueva que has aprendido. Grabando. Ahí está. Y podemos pasar a las preguntas de repaso sobre el video. Así que la primera pregunta de repaso sobre el contenido del video que yo puse allí en el grupo de WhatsApp para ustedes es la siguiente. Al comienzo del video, Eduardo habló sobre las enseñanzas. Fue una conversación otra vez entre Eduardo y María en el video. Entonces, al comienzo, Eduardo habló sobre las enseñanzas encontradas en la Iglesia Católica Romana, pero no en la Biblia. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que están en la Iglesia Católica, pero no en la Biblia? Carlos Humberto levantó su mano. Carlos Humberto, adelante. Bueno, yo voy a decir una. Es lo que cree la Iglesia Católica, pero que no sale en la Biblia, sobre la Virgen María y los santos como mediadores. Muy bien, muy bien. Ok. Y vamos a enfocarnos en claramente la historia de la Virgen María está en la Biblia, pero como mediadora
No, eso no está en la Biblia. Igual los santos, o sea, todo creyente es un santo, pero que los santos pueden servir como mediadores entre nosotros y Dios. No es así. Gracias por compartir, Carlos. ¿Okay? Voy a guardar en mudo todos los micrófonos solo para que podamos nosotros escuchar. Sandra levantó su mano. Sandra. Sí, pastor. ¿Sí me escucho? Sí, le escucho bien. Muy bien. Sí, sobre la Virgen María. Bueno, la Iglesia Católica Romana la tiene como una mediadora. Ella es, pues como la Biblia lo dice, ¿verdad? Ella es bendita entre todas las mujeres, pero pues nunca se le ha dado el papel de intercesora, de mediadora, para que hable con Dios, pues a favor de nosotros, ¿no? Y también otra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana es que enseña que Cristo pues solo hizo el perdón disponible y le toca al hombre obtener este perdón primero al confesar, ¿sí? Al confesar sus pecados ante el sacerdote y luego haciendo una penitencia. Es una de las enseñanzas. Ok, gracias, gracias. Vamos a hablar de eso en un ratito también. También Efigenia levantó su mano. Efigenia, ¿cuáles diferencias notó en el libro? Bueno, yo tenía como para sustentar también lo que la hermana anterior lo dijo, sí, era más que todo el papel mediante que ejercía, o sea, ocupaba la Virgen María, eso lo tenían ellos en cuenta como una mediadora para el perdón de los pecados, pero solo Cristo se ha hecho disponible a Jesucristo, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Y la confesión y el perdón también y la penitencia también es como un acto de la iglesia que lo tienen como, sí, como algo, como un referente, ¿no? Okay. Y lo cual no estamos de acuerdo. Ok, gracias. Arturo Navarrete, ¿quiere agregar unas cosas que no han sido mencionadas todavía? Sí, pastor, también otra cosa que enseña la Iglesia Católica es el purgatorio. Es el lugar que hace creer a las personas católicas que es donde al morir van a estar ahí durante un tiempo purgando sus penas, por eso se llama purgatorio. Y al parecer esto motiva a que la gente genere una serie de misas, desarrolle una serie de actos en los cuales busquen que el alma o de aquella persona que murió y que está en el purgatorio pueda salir lo más rápidamente posible. Realmente el purgatorio en ninguna parte de la Biblia está establecido, nunca se habla de él, y evidentemente sabemos que hay acciones que en un momento realizadas por las personas que no tienen ninguna razón de ser, porque pues definitivamente nosotros tenemos claro que cuando morimos pues tenemos dos direcciones, ¿no? En un camino bendecido y un camino que no está bendecido. Entonces, esa parte es importante porque trae muchos aspectos posteriores, ¿no? Vienen las peregrinaciones, vienen en un momento dado, como decíamos, las misas, las famosas indulgencias, las peregrinaciones y algunos hasta los escapularios, ¿no? Que se ponen para protección. Entonces, otra enseñanza de la Iglesia Católica que en ningún momento dado se encuentra en la Biblia. Gracias por completar la lista. Sí. Sí. Ok, entonces ya mencionaron que otros mediadores que Cristo, que la Virgen María puede interceder por nosotros, los santos también. También debemos mencionar que la definición bíblica de un santo es diferente que la definición de la Iglesia Católica. En la Biblia, la palabra usa para describir a todo creyente en Jesús. Escribiendo a una iglesia en Corinto, por ejemplo, dice a los santos que están en Corinto, porque somos declarados justos y santos por la fe en Cristo. También mencionaron confesión y penitencia. Confesión es bíblica.
tenemos ejemplos de creyentes confesando sus pecados, tenemos exhortaciones de Dios a confesar nuestros pecados. Entonces, eso sí es bíblico. Pero en la Iglesia Católica se enseña que se tiene que hacer con un sacerdote, que solamente los sacerdotes tienen el poder de perdonar, de anunciar perdón, que viene de los obispos y los arzobispos y del Papa. Otra cosa diferente, en la Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios o con cualquier hermano creyente, y Él nos puede perdonar. Bueno, y en cuanto a la penitencia, la definición bíblica de confesión sería: el arrepentido confiesa sus pecados, el arrepentido recibe perdón, absolución de Dios. La Iglesia Católica tiene 3 partes. El arrepentido confiesa su pecado, recibe absolución del sacerdote, pero tiene que hacer unas obras de penitencia para aliviar los castigos temporales del pecado. Y eso va en contra de lo que la Biblia dice. El perdón no depende de nuestras obras, ¿verdad? Ok, seguimos purgatorio y las misas por los muertos, que vamos a estudiar más en detalle adelante en esta clase. Reliquias y peregrinaciones. O sea, no es un pecado visitar un museo en donde está algún objeto histórico de la Biblia, tampoco algún lugar, pero que esas visitas nos ganan algo con Dios. Eso no está bien, porque esos objetos tienen un valor espiritual más que un valor histórico. No. ¿Ok? Y también indulgencias fueron mencionadas pagando por perdón con dinero y otros. Pero entre todos esos diferencias, entonces, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la base que comparten? O la raíz de donde salieron. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Cuál es el problema raíz de estos? Pablo Hugo levantó su mano. Pablo. Sí, Sí, profesor. Yo anoté que todas estas enseñanzas son utilizadas para el perdón de los pecados o para poder pedir cosas a Dios, dejando de lado a Jesús, que es el único mediador y que todos se lo debemos a Él. Ok, muchas gracias. Sí, todos están relacionados con esta idea de que Jesús hizo disponible el perdón, pero que el perdón se obtiene a través de la fe y nuestras buenas obras. Todas estas doctrinas extrabíblicas son cosas para ayudar a las personas a obtener perdón. O en el caso de mediadoras es porque la creencia es que nosotros no somos dignos por solo ser creyentes. Necesitamos la ayuda de alguien más santo que nosotros para acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice que Dios da el perdón libremente por su gracia. Entonces, estas enseñanzas, aparte de ser no bíblicas, tampoco son necesarias. Muy bien, muy bien. Ok, la siguiente pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y la Academia Cristo con respecto a la Virgen María? Voy a otra vez guardar en mudo todos los micrófonos. Gracias. Y Alejandro Gordillo levantó su mano. Alejandro. Con respecto a la Virgen María, la principal diferencia que tenemos es que ella no es una intermediaria para nosotros en el perdón de los pecados, ni para hablar con el Padre, sino que ella es la madre de Jesús,
que ha sido y que es virgen y que es una mujer digna de respeto, pero no es intermediaria. Sí, excelente. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ese punto y unos más también voy a incluir aquí. Las dos iglesias reconocemos que María es la madre de Jesús. Eso es bíblico. Hasta podemos entender bíblicamente el título que le dan, la madre de Dios. Ella no es origen de Dios el Hijo. Dios el Hijo creó el mundo y existió antes de la eternidad. Pero sí podemos entenderlo porque Cristo es Dios y ella dio a luz a la naturaleza humana de Cristo combinado, o sea, la persona de Cristo, quien es ser humano y Dios en una sola persona. Entonces se puede entender bíblicamente ese título. También le llamamos bendita entre mujeres porque la Biblia la llama eso. Sin embargo, la Biblia nunca le da a ella ningún papel en nuestra salvación como mediadora o el título que le dan a veces corredentora, que implica que su trabajo junto con el trabajo de Cristo nos gana la redención. Eso roba gloria de Cristo. Y es algo que la Biblia dice que María no puede hacer por nosotros. Otras diferencias serían las siguientes. Que ella nació sin pecado original, que no pecó, también podemos incluir allí. Lo cree la Iglesia Católica, pero no es bíblico. La Biblia dice en Romanos 3, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y aparte de una excepción, Jesús mismo, que la Biblia indica, María quedaría incluida entre esas otras. Tampoco es bíblico que fue asumida directamente en el cielo. Esas dos enseñanzas, aunque se enseñaban más temprano en la Iglesia Católica, no eran doctrinas oficiales de la Iglesia Católica hasta el siglo XVIII y el siglo XIX, respectivamente. Bien. Tampoco dice la Biblia que debemos orar a ella, que puede escucharnos o ayudarnos. De hecho, eso es atribuirle atributos divinos a María. Si ella puede escuchar las oraciones de miles de personas alrededor del mundo a la vez, ella tiene que ser omnisciente, tiene que saber todo. Pero la Biblia dice que solo Dios lo sabe todo. Entonces, muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué juicio pone la Biblia sobre aquellos que confían, ya sea total o parcialmente, en sus propias buenas obras para la salvación? ¿Qué juicio pone la Biblia sobre la idea de que podemos por parte o en todo salvarnos a nosotros mismos? Bien. Arturo levantó su mano. Arturo, adelante. Sí, la Biblia expresa en Gálatas 1:9, cuando dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica un evangelio diferente del que ha recibido, quede bajo maldición. En Gálatas 5:4 dice, ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Y en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Okay. Sí, es triste, pero lo que Arturo mencionó es bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que la gracia es el favor no merecido de Dios. Es decir, que nuestra salvación ganada por Cristo es un regalo sin mérito o dignidad de nuestra parte. Regalo es regalo, ¿no? Si te doy un regalo de cumpleaños, pero pongo la condición que tienes que limpiar mi carro una vez cada semana, ya no es regalo, ya es un pago por trabajo hecho.
Pero la Biblia dice que es don de Dios, es un regalo. Cuando una persona cree que sus esfuerzos han jugado un papel en la salvación, entonces esa persona ya no ve la salvación como regalo, sino algo que se ha ganado, por lo menos en parte. Y como Arturo citó en Gálatas, dice Pablo que tal persona ha caído de la gracia, se ha desligado de Cristo. La conexión que tenemos con Cristo es la fe en Cristo, pero cuando estamos confiando en obras, se desliga esa conexión y caemos de la gracia. Es decir, estamos perdiendo la salvación. Por eso, como dijimos en la clase pasada, Pablo escribe en palabras tan fuertes contra esa idea y resalta una vez tras otra que Cristo lo hizo todo y por la fe Dios nos rescata por gracia. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a estudiar unos de estos temas más en detalle ahora, pero ¿cuáles son sus preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Carlos levantó su mano. Carlos. Sí, profesor, me dejó pensando sobre el tema de la Virgen, de la Virgen María. ¿Usted qué piensa con respecto a muchas personas que dicen haber visto a la Virgen o se les ha parecido? Por ahí hay algunos testimonios de personas. ¿Es cierto? ¿Puede ser eso y significa algo? Bueno, es muy buena pregunta. Yo cuando escucho de casos así o pienso en ejemplos históricos de eso, como la Virgen de Guadalupe en México, en Paraguay la Virgen de Caacupé, yo pienso, ¿cuál es el resultado de esas apariciones? ¿Qué efecto tienen en la gente? ¿Les hace confiar más en Jesús para su salvación? No, ¿verdad? En cambio, les hace buscar más a María para ayuda. Por eso millones van a la capilla de la Virgen de Guadalupe cada año en ese día en México. Por eso aquí en Paraguay también hacen un voto y si la Virgen de Caacupé les da lo que pidieron, entonces tiene que hacer peregrinaje a su capilla. Todo eso está en honor de la Virgen y está distrayendo de Jesús, quien debe de ser nuestro enfoque y el único objeto de nuestra fe. Entonces, viendo ese resultado dañino espiritualmente, podemos examinar los casos. Y yo no puedo decir en cada caso si alguien lo inventó, puede ser. Si alguien estaba viendo algo que no estaba allí, también puede ser. O si había una fuente aún más maligna de eso. ¿Quién es el que a final de cuentas quiere, sobre todo, que no confiemos en Cristo? Es el diablo, ¿no? Y él puede aparecer como ángel de luz para engañar. Entonces, eso es lo que diría en respuesta. ¿Ok? Gracias, pastor. La verdad que me sacó muchas dudas con su respuesta. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por hacerla. Arturo, Pastor. una pregunta aquí. Arturo. Sí, yo quería, respecto a lo que acabamos de mencionar, aquí yo soy de la Ciudad de México y decirles a los hermanos y hermanas que realmente esa presencia de la Virgen manifestada en lo que se llama la Virgen de Guadalupe es increíble. O sea, como usted mencionaba, cada año, el 12 de diciembre, la gente acude de una manera, pero grande. O sea, la basílica aquí es grandísima y se llena totalmente. Y lo que llama la atención, y lo comento para todos, es el hecho de que mucha gente
va de rodillas en una calzada que se llama Calzada de Guadalupe, y va de rodillas desde que empieza la calzada hasta la entrada, hasta llegar al atrio de donde llega donde se encuentra la Virgen. Entonces es una actitud pues de fe que ellos tienen, y pues todo su dinero lo llevan y hacen penitencia. Es decir, es una cosa muy fuerte la que aquí en México se vive en esa época del 12 de diciembre. Y la gente cree, ¿verdad? Cree que el hecho de ir a hacer eso, pues le va a dar respuesta la imagen, ¿no? Porque es una imagen la que está ahí, y pues es difícil quitar esa idea, y se mantiene durante muchos años, y ahora con la pandemia ya no se permitió la entrada a la iglesia, y sin embargo la gente iba afuera a cumplir su manda, o a cumplir su peregrinación. Es nada más un comentario para que ustedes conozcan algo más de lo que aquí se vive en la Ciudad de México. Gracias, pastor. Gracias por compartir su experiencia. Sí. Ada iba a hacer una pregunta. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, pastor. O sea, Sí, le quería adelante. preguntar, buenas noches, pastor, sobre el Ave María que se reza también, ¿no? El Ave María también, esa es la diferencia que tenemos con la Iglesia católica, el Ave María, porque esa es una oración a la Virgen, ¿no es cierto, pastor? Y Sí. se alaba a la Virgen, y eso es un resentimiento para Dios, ¿no, pastor? Sí, sí, o sea, aparte de esa Ave María, si no me equivoco, contiene las palabras bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Con eso podemos estar de acuerdo porque es bíblico, o sea, en el anuncio de su nacimiento, bendita entre las mujeres fue dicho sobre ella, y todas las generaciones me van a llamar bienaventurada, dijo María también. Y también, y aún más, bendito el fruto de su vientre, Jesús. Pero sí, el hecho de orar a ella y pedir que nos salve ahora y en el momento de la muerte, obviamente eso está mal. Y hay que siempre diferenciar entre lo bíblico y lo no. Y ese es un buen ejemplo. Muchas gracias por compartir. Ya, pastor, gracias. Sí. Ok, vamos a una pregunta más. Yuri levantó su mano y luego vamos a continuar. Yuri, adelante con su pregunta. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. La verdad es que mi pregunta tiene que ver con que ¿cuál es la falta? O sea, ahí hay una falta gravísima, que es reemplazar a Dios como el intercedor y pidiéndole muchas cosas, reemplazar automáticamente a un Dios o hacer a un Dios. Pero nosotros bien sabemos que los hermanos, los católicos, ¿en qué parte la dejamos según la Biblia? ¿Cómo debemos de tratar a un hermano? Porque claramente ellos no han conocido la verdad, y no me extraña de que ellos no la conozcan teniendo una Biblia igual que la de nosotros. Y entendiendo también que a veces nosotros no necesitamos una virgen para cambiar lo que Dios nos pide, porque a veces erróneamente lo cambiamos, a veces hasta por un día del trabajo, qué sé yo, no hacemos la voluntad de Él. Esa es mi pregunta, pastor. Y muchas gracias por ese comentario. Como usted indicó en su pregunta, debemos tratarnos con amor, humildad y respeto con todos. Y eso incluye a los católicos, obviamente. No debemos creernos mejor que nadie. Porque sí, una vez que si nos acercamos a ellos tratando de sacar la paja de su ojo, pero tenemos una viga en nuestra propia ojo, hay un problema. Sí. Pero una vez que reconocemos que tenemos faltas también, pero por fe en Cristo Dios nos perdona y en su amor
Entonces, sí, con humildad y respeto podemos ayudar a otros a ver la verdad y entender y creer la verdad. Y eso es algo que Dios nos llama a hacer también, para su bien eterno. Gracias. Ok, vamos a tomar, parece que 2 personas más levantaron la mano. Esas 2 y ya, porque tenemos que continuar. Fabio, una pregunta aquí, Fabio. Sí, pastor. Pues quería aportar que en todos los países hay historias de apariciones de la Virgen. Y creo que una de las más grandes, si no la más grande, es la de la Virgen de Fátima, que le aparece a 3 pastorcitos y que es una doctrina muy seguida, muy predicada. Y digo yo, como usted comentó ahora, que tal vez hay o seguramente hay una entidad maligna que promueve esos actos, porque como sabemos que el diablo también tiene poder, inmenso poder para engañar a la humanidad. Y esa es una de las más grandes porque es un culto universal y que reveló pues a los pastorcitos unos secretos, lo que llaman secretos de Fátima, sobre los sucesos que han sucedido o que van a suceder en el futuro en el mundo. ¿Qué nos puede usted decir sobre eso? Sí, yo no conozco muy bien la historia de la Virgen de Fátima, pero sí, lo mismo que dije antes, vemos que tiene un mal efecto espiritual, porque en vez de enfocarnos en Cristo, nos enfoca en alguien más, nos hace confiar en otra persona para la salvación. Entonces, no puede tener fuente divina, si ese es el efecto, porque Dios no quiere eso para nosotros. Puede ser un invento, puede ser una visión falsa o puede ser otra causa más maligna. No podemos decir con seguridad. Sí. Ok, Marco Antonio, ¿cuál es su pregunta? Sí, no es una pregunta, pastor, más bien acotar a lo que usted dijo sobre el trato a los demás, a los hermanos católicos. Eso, llamarlos así, hermanos, y más que nada, orar en sí por ellos y por nosotros ante nuestro gran Jesús. Amén. De acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Ok, continuamos entonces. Vimos es de verdad, pero no vimos los versículos bíblicos que lo respaldan. Entonces, ¿alguien puede leer 1 de Timoteo 2, 5 y 6? Yo, pastor. ¿Puedo? Adelante, Arturo, ¿sí? Sí, dice 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ligando esto con lo que se acaba de decir, como tratar a los católicos con respeto y amor, estoy muy de acuerdo. Y ¿cómo podemos ayudarles a entender entonces que María no nos puede salvar? Es Jesús que nos salva, nos ayuda y no necesitamos más. Yo creo que una de las mejores formas es enfocarnos en lo que la Biblia dice sobre Jesús y la suficiencia de lo que Él hizo y lo supremo que Él es. Porque lo más que uno va viendo, en Jesús tengo todo lo que necesito espiritualmente, lo más que va a ir confiando en Jesús y no en la Virgen para lo que necesita. Estos versículos nos ayudan a entender eso, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, que suficiente es su obra salvadora, es para todos. Entonces, Él es el único mediador, no necesitamos otro. Igual en el siguiente versículo, ¿quién es el que condenará? La respuesta no dada a esa pregunta es nadie.
¿quién puede condenarnos si Cristo murió por nosotros, resucitó y ahora ascendido, está abogando nuestro caso con el Padre, está intercediendo a la derecha de Dios por nosotros? Ahora sí, nuestro Salvador todopoderoso, exaltado, victorioso sobre el pecado y la muerte, ¿está intercediendo por nosotros? ¿Por qué necesitamos intercesión de alguien más? Su intercesión no va a hacer nada en comparación. Entonces, no solamente es que la Biblia dice que no hay otro mediador, ¿por qué buscaríamos a otro si ya tenemos a Jesús? Bien, entonces continuamos con otro tema, el purgatorio. Algunos en la clase de la mañana me pidieron, ¿cuál es el origen del purgatorio? Hice un poco de estudio sobre esto. Había en ciertos círculos judíos, antes de la primera venida de Cristo, una creencia que se podría hacer sacrificios por los muertos. No era bíblico, no es parte del Antiguo Testamento, pero en uno de esos libros apócrifos, macabeos, sí se halla un ejemplo de un general judío después de una batalla ordenando sacrificios por los que murieron en la batalla. Eso no significa que Dios lo aprobaba, solo es una historia que se halla en un libro apócrifo que no es parte de la Biblia. Entonces puede tener una raíz allí. Pero no surgió con fuerza hasta el tercer siglo o el cuarto siglo. Es ahí cuando vemos el pensar de los padres de la iglesia que están tratando de cuadrar la verdad que la Biblia dice que uno tiene que ser santo para entrar al cielo con la realidad que vemos en nuestras vidas, que seguimos hasta el momento de la muerte siendo también pecadores. ¿Cómo puede ser que puedo entrar entonces si sigo pecador? Pues la respuesta bíblica a eso es que por fe en Cristo Dios nos declara santos, nos justifica, que quiere decir que nos declara justos y sin pecado por los méritos de Cristo. Y aunque experimentamos nuestra naturaleza pecaminosa todavía, no es así que Dios nos mira. Por fe en Cristo somos revestidos de Cristo. Mira santidad, no más. Pero la respuesta a la cual llegaron ellos, a base de esa doctrina que nuestras obras merecen algo con Dios, es que tiene que haber un lugar en donde se purifica uno antes de entrar al cielo. Puede haber sido influenciado eso por la mitología griega también, que era común antes de ese tiempo. Entonces surgió la idea del purgatorio, pero no fue aceptado como doctrina oficial hasta el siglo XV. Fue en un concilio en Florencia y otro concilio que se hizo una doctrina oficial. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar de tormento donde van los creyentes después de morir si no han pagado las consecuencias temporales de sus pecados, no confesándolos o no haciendo suficiente obra de penitencia, así que tienen que ser purificados antes de entrar al cielo. Según la Iglesia Católica, hay cosas que podemos hacer para abreviar el tiempo en el purgatorio. Novenas, misas para los muertos, tesoros, el tesoro de mérito, que según ellos es los santos hicieron demasiadas buenas obras, tenían más que suficiente para entrar solitos al cielo. Y esas obras buenas adicionales que hicieron se acumulaban en un tesoro de méritos, y el que tiene acceso al tesoro de méritos es el Papa. Y él puede conceder ese mérito a personas si compran una indulgencia, si visitan una reliquia, hacen una peregrinación, cosas así.
Entonces, ahí tenemos un breve resumen y espero que puedan ver cómo está arraigado todo eso en la idea de que nos toca a nosotros pagar por una parte por nuestros pecados, o con alguna obra que hacemos, o con sufrir en un lugar llamado purgatorio antes de entrar al cielo, que no es bíblico. Ok, entonces, punto clave aquí, que resuelve muchos de estos problemas. El perdón es gratis y completo. Debo aclarar, es gratis para nosotros el perdón. Había un costo sumamente alto para nuestro perdón. Fue la vida y la muerte del Hijo unigénito de Dios. Pero Él pagó eso en total por nosotros. Consumado es, Jesús dijo de la cruz. Y eso quiere decir que, como la Biblia enseña, ahora por nosotros que creemos en Jesús, Él nos regala el perdón. No lo podemos merecer, ni lo merecemos con lo que hacemos. Es un regalo de Dios. Y es completo. En Romanos 8, versículo 1, dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cero condenación, cero. Eso quiere decir que el perdón de Cristo es completo. Y si recordamos esas verdades bíblicas, entonces no hay necesidad de purgatorio. En Cristo, Dios me ve como santo. Por eso Pablo llama a los creyentes en Corinto, a pesar de sus muchos pecados, santos, porque eso es lo que somos por fe en Cristo. No necesitamos otros mediadores. Siendo completamente perdonados, tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. No necesitamos obras para abreviar el tiempo en un supuesto purgatorio, porque si somos perdonados por completo y es gratis, pasamos directo al cielo cuando moremos. Además, estas cosas no están en la Biblia, están en la tradición de la iglesia. Y ahí tenemos la otra raíz principal de esto. Recuerden que dijimos en una de las primeras clases, la diferencia es en cómo uno interpreta la Biblia. Si es la Biblia misma que se interprete a sí misma, estamos bien. Pero una vez que tenemos otra fuente de verdad al lado de o encima de las Escrituras, ya van a meterse muchos errores. Y desgraciadamente en la historia de la Iglesia Católica pusieron el magisterio de la Iglesia encima de la Biblia. La interpretación correcta fue la que decidieron los papas y los concilios. Y por eso entonces empezaron a meterse errores. Peor de todo, no solo no está en la Biblia, está contradiciendo la Biblia, estas doctrinas. Oponen la enseñanza verdadera de somos salvos por la gracia, solo por la fe. Ok. Entonces, un punto más y luego podemos vamos a dividirnos en grupos para una actividad. Ok. Entonces, hablando de la Virgen María, debe decir virgen, no virgen, perdón. La Virgen María, como mencionamos, en la Iglesia Luterana fue una virgen cuando nació Jesús. Creemos en la concepción milagrosa, ¿ok? Creemos porque la Biblia lo dice, que no había tenido relaciones con ningún hombre. Era virgen y lo que se concibió en ella fue por el Espíritu Santo. Así podemos también llamarle la Madre de Jesús, o se puede entender bíblicamente también el título la Madre de Dios, porque Jesús es Dios. La llamamos bendita entre las mujeres y es digna de honor y respeto. Desgraciadamente, yo creo que algunos cristianos en su celo para la verdad caen en la trampa de empezar a insultar a la Virgen. No, qué horrible es eso. No debemos hacer eso con nadie, mucho menos la Virgen María, ¿verdad?
Si la Biblia las llama bendita entre mujeres y generaciones van a llamarle bienaventurada, entonces no debemos insultarla. Pero sí tenemos que hablar bíblicamente sobre ella. Y por eso tenemos que rechazar que ella intercede por nosotros o que nació sin pecado original, que no pecó durante su vida, que fue asumida directamente al cielo en el momento último de su vida terrenal. Eso no es bíblico. A mí, una prueba que podemos dar para las personas que piensan que sí, sería en Lucas capítulo 1. Ahí en las palabras de María con el ángel Gabriel y con Elizabeth, su pariente, tenemos palabras que nos indican que no era perfecta ella. Ella dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. Si fuera santa y sin mancha, no necesitaría un Salvador. Pero eso indica que ella, junto con toda la humanidad, como dice Romanos 3, versículo 20, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Y ella, junto con todos los creyentes, por fe fue perdonada. Y por esa razón, sí, es santa. Ok. Último punto y luego podemos tomar, a ver si surgieron unas preguntas más. Gálatas 5, versículo 4, da la advertencia sobre la idea de ganar nuestra salvación con las obras. Tiene el peligro allí. Si dejamos de confiar en Cristo para confiar en nuestras obras, aún un poco, podemos perder la gracia. Y perdiendo eso, perdemos la. Efesios 2, 8 y 9 indican que es la gracia que nos ha salvado. Yo ya estoy confiando en mis obras, ya no es por gracia. Me he desligado de Cristo, he caído de la gracia. Y que Dios, el Espíritu Santo, nos preserve y nos guarde a todos nosotros de ese error. Ok. Entonces, antes de profundizar un poco, Santos Lucero levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, amigo? Santos Lucero, pregunta. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Sí, profesor, yo estaba pensando acerca de esto y tal vez usted nos amplía. Yo, según lo que consideraba, que no podríamos nosotros también aceptar como que la Virgen María es la Madre de Dios, porque si así fuera, entonces le damos la total credibilidad a la Iglesia Católica, a que la tengan a ella como un Dios más, como alguien que intercede. Solo eso es lo que yo consideraba. Y porque si es la madre de Jesús en la naturaleza humana, Jesús es Dios, pero en su naturaleza divina. A ver, ¿qué nos podría usted ampliar de esto? Gracias, profesor. Muchísimas gracias, sí. Por eso yo dije que se tiene que entender y explicar bíblicamente ese título, porque no queremos darle a María un lugar indebido. Tampoco queremos dar la impresión que ella es encima de Dios o al par de Dios o el origen de Jesús, de Dios el Hijo, ¿verdad? Pero en cuanto a la persona de Cristo, algo que van a aprender en otra clase es que no podemos separar su naturaleza de su naturaleza divina. Cuando se unieron en la persona de Jesús dentro del vientre de la Virgen María, desde ese entonces y adelante están unidos y no podemos separar los dos. Entonces, en ese sentido, se puede entender correctamente que fue la madre de Dios. A lo mejor, para ser claro, ¿verdad? Sería mejor decir, es el madre del Cristo, el madre de Jesús, o aún la madre del Dios hombre, porque no fue origen de Dios, obviamente, y eso lo explica un poco mejor. Pero no diríamos que en sí tiene que ser malo darle ese título a ella,
tendríamos que tener cuidado que no se malentienda, pero en sí se puede entender correctamente. Muy bien, gracias, profesor. Gracias. A usted, sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí, amigos? Profesor, Sí, Ada. Sí. yo, por ejemplo, ahorita tengo ese problema. En el caso de mi esposo, como usted sabe, falleció. Sí. Y ahora la familia me dice que quieren hacer una misa, justo hablando de esto del purgatorio, ¿no? Ellos dicen, no, para que su alma descanse en paz y todo eso. Y yo les escucho y no sé cómo explicarles realmente esto, ¿no? Sí. Para mí es difícil porque ellos dicen, no, que el papá vino y me dijo también, tenemos que hacer una misa virtualmente y todo eso, y no supe realmente cómo decirle ya, solamente le dije, sí, está bien, don Ramiro, a mi suegro, ¿no? No sé, realmente ahora escuchando todo esto, cómo plantearles para mí es un problema, porque para mí también, como ya conozco, ya sé de todo esto, ¿no? Sí. Sí. No es bueno. Bueno, no sé cómo hacer. Me siento un poco... Lo siento. Primero lo siento mucho por su pérdida. Sí. Gracias, pastor. Me avisaron otros maestros y estaba orando por usted. Yo creo que en esa situación, Ada, primero sí es un buen momento. Tal vez sea un buen momento para compartir la verdad sobre esto. Dependiendo de cómo están los parientes, puede ser un momento demasiado emocional para tratar de compartir la verdad con ellos. Y si usted piensa eso, simplemente podría indicarles, yo creo que la Biblia no enseña esas cosas, y por eso no voy a participar. Pero después de que pase todo esto, quisiera hablarles del tema y decirles lo que creo yo. Estaría bien eso. A final de cuentas, o sea, siendo ellos parientes también de él, no queremos privarles. Si no van a creer lo que la Biblia dice, no queremos privarles de lo que quieren hacer ellos, ¿verdad? Y prohibirlo, porque eso menos tendríamos oportunidad en el futuro de compartir la verdad con ellos. No nos van a querer hablar después, ¿verdad? Entonces, pero sí diría, Ada, si hacen eso, no participar de una forma activa en esas cosas, o sea, no rece con ellos, no participe en el sacramento, en esa misa. Podría tal vez asistir con respeto a los familiares, pero no participar, porque eso sería unirse con su error, ¿verdad? Entonces, un caso difícil. Si quiere más consejos, me ofrezco. Y puede llamarme o enviarme un mensaje. ¿Okay? Ya, pastor, pero, o sea, yo he estado pensando, ¿no? A mi suegro, enseñarle este video, o sea, esta grabación quiero enseñarle. De todas maneras, para que tenga conocimiento de lo que, o sea, de lo que está pensando en hacer. Yo estaba pensando en eso, digo, entrar por ahí a ver cómo lo toma él, ¿no? Sí, sería una buena opción y sería una forma no de enfrentarle, ¿verdad?, en su momento de duelo, pero sí de compartirle la verdad para que piense en eso. Sí, con todo gusto. Ya, pastor,
Gracias, pastor. Gracias. Ok, muy bien. Una pregunta más y luego seguimos. Norma. Sí, pastor. Otra vez hablando con una persona católica, ella me compartía que ellos creen que Cristo murió por sus pecados, todo, pero oran rezan, mejor dicho, a María, porque ella como mamá de Jesús puede decirlo, interceder, y Jesús como hijo le va a tener que obedecer a la mamá, ¿no? Para que favorezca, se puede decir, a la persona que está orando, ¿no? En verdad, eso era su respuesta de ella, ¿no? Y lo que mi pregunta era, ella que cree en que Jesús es su Salvador, que murió, y acá cuando usted ha puesto, pueden caer de la gracia y perder su salvación, cuando ellas creen que Jesús es su Salvador, son salvos, y puede perder al estar en esa enseñanza que ha ido aprendiendo quizás por temor o que rezan a la Virgen María, ¿pueden perder su salvación o no son salvos realmente? Esa es mi duda, mi pregunta, pastor. Sí, es buena pregunta. Yo no voy a juzgar en los corazones de todos los católicos, porque solo Dios puede mirar al corazón. Lo que sí podemos decir bíblicamente es que en quién estamos confiando para ser salvos es la pregunta más importante de la vida. Y la Biblia dice que si tratamos de justificarnos con obras de la ley en adición a Cristo, hemos caído de la gracia. Pero eso no quiere decir, o sea, puede ser que Dios en su misericordia en los últimos momentos de la vida de alguien que toda su vida ha pensado, sí, voy ganando el cielo, pero en sus últimos momentos tiene miedo y dicen, no fue suficiente, sálvame Jesús. Que Dios acepta a esa persona al cielo, pues los que creen en Cristo serán salvos. Entonces, estamos enfatizando aquí, al final de cuentas no es decisión nuestra si va al cielo uno o no, pero vemos el peligro de confiar en algo más que Cristo. Y aunque Dios por fe en Cristo perdona nuestros errores, si uno está poniendo su fe en otra cosa que Cristo, está desligándose de Cristo, y queremos advertirles contra eso en amor y tratar de corregirlo. Ahí, el último punto de la clase, podemos tocarlo aquí. La última pregunta de esta clase es, ¿todos los católicos van al infierno? No, por la gracia de Dios, no. El Evangelio, aunque tienen muchas enseñanzas falsas sobre el Evangelio, todavía se lee la palabra de Dios en las misas. Y Dios es capaz de obrar mediante esa verdad para poner fe en corazones y también protegerles de los mismos errores que se proclaman en esas iglesias. Y he conocido a católicos que después de hablar con ellos creyeron lo mismo que yo, a pesar de los errores. Entonces, no estamos diciendo en estos cursos, pero sí estamos resaltando el peligro que es el error y la enseñanza falsa que tienen y que sí están conduciendo muchos almas a su perdición. Y queremos hacer todo lo que podamos en amor para ayudarles a conocer la verdad bíblica. Ok, vamos a continuar entonces. Una actividad haremos ahora en grupos pequeños. Yo sé que es tarde en la clase para esto, pero unos 5 minutos tomaremos en esto y luego podemos continuar. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con una persona que está hablando de sus buenas obras en cuanto a su fe y salvación? Muy relacionada a lo que preguntó Norma, ¿verdad? Cuando tenemos amigos y familiares y están hablando del cielo, pero siempre están metiendo lo que ellos hacen allí. Y tenemos entonces la pregunta, ¿en quién está confiando esta persona? ¿Cómo podemos tratar con esta persona? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a esta persona?
En sus grupos pequeños van a contestar esto, entonces, y voy a dividirles en grupos de 3 otra vez. Traten de dejar que todos participen. Tendrán 5 minutos, entonces 1 minuto y medio cada persona. Ahora debe salir la invitación en sus pantallas. Ya está. Ay, perdón. Voy a cerrar todo. Ok, sí, yo me equivoqué. Ahora sí. Ahora sí. ¿Salió la invitación en sus pantallas? Salió, pero se volvió a ir. Perdón. A mí me pasó lo mismo. Sí, estoy poniéndoles. Ahora debe de salir pronto. Ahí está. Ok, ahora sí. Invité a todos. Un momento. Ok. Gracias por su participación. Lo siento que fue poquito el tiempo que tenían allí. Pero ahora vamos a organizar los puntos. Unas sugerencias de parte mía aquí. Primero, si alguien está hablando mucho de sus obras en relación con su fe o salvación, es bueno, y esto es en cualquier conversación, ¿no? Santiago 1, versículo 19 dice, debemos ser dispuestos para hablar, a escuchar, más prontos para escuchar, pero lentos para hablar. Queremos primero entender su situación espiritual, su trasfondo, lo que está pensando en su corazón. Puede ser que una persona solo está enfatizando sus obras porque demuestran una sinceridad de fe. A lo mejor mira a todas las personas que dicen que son creyentes, pero no viven así. Y quiere resaltar que es un verdadero creyente. Entonces, tenemos que averiguar después con unas preguntas, porque queremos saber, para el bien de la persona, en qué está confiando para ser salvo, para estar bien con Dios. Entonces, podríamos preguntar algo así, ¿por qué haces buenas obras? Si está mencionando alguna obra específica, yo doy a tal caridad, o yo me pongo voluntario así en este centro comunitario. Ok, muy bien, ¿por qué haces eso? ¿Cuál es tu motivo? Y si la persona no entiende por qué estamos preguntando eso, podríamos dar el ejemplo. ¿Es para ganar el amor de Dios o es porque estás agradecido que Dios te ama y te ha perdonado? Muchas veces van a decir, no, es la segunda. Yo no estoy pensando que voy a ganar algo con Dios. Pero a veces es también útil hacer otra pregunta para asegurar, ¿no? ¿Qué te da seguridad que vas a ser salvo? O sea, cuando piensas en lo que viene después de esta vida, la Biblia promete el cielo para los creyentes, pero ¿por qué puedes estar seguro que vas a ir allí? Eso le hace a la persona examinar su fe. ¿En qué estoy confiando en realidad? Eso es algo bueno. Hasta Pablo dice que debemos hacer eso en 2 Corintios 8. Así que estás confiando en lo que haces tú o lo que Cristo hizo por ti. Y a lo mejor con esas preguntas, aun si estaba confiando en sus obras, ya la persona se está recapacitando. Es cierto, debo confiar en Cristo para mi salvación. Pero si no, al utilizar este enfoque de hacer preguntas para ayudar a la persona a entender lo que está creyendo y si es bíblico o no, estamos ayudándole de una forma que no es agresiva, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si está aferrándose a sus obras, está diciendo, no, yo voy al cielo porque yo hago esto y esto y esto y esto. Entonces tenemos que compartir la verdad bíblica que lo que piensa así no va a ser salvo. Pero también la buena noticia que
no tenemos que depender de las obras porque Cristo ya nos salvó, nos hizo todo lo que necesitábamos para ser salvos. Por la fe sola vamos a ir al cielo. Allí entonces podrían compartir esa lista de versículos bíblicos que compartimos en la clase pasada. Todos los versículos que nos aseguran que somos salvos por la fe sola, no por nuestras obras. Sería buena forma de compartir la verdad con esta persona. Ok. Y ya hemos hablado de este tema también. Solo voy a resaltar unos puntos también. Puede ser que católicos tienen una idea equivocada de cristianos y viceversa. A veces los cristianos pensamos, los católicos enseñan esto y otro. Y luego hablamos con un católico y dicen, no se enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Pero también en el otro lado, a veces piensan que nosotros despreciamos la Virgen o que no creemos en la Virgen. Podemos decir claramente que no es así. No se malentiendan así. Porque si creemos en la Virgen María, y podemos compartir con esta persona lo que la Biblia dice sobre ella. En Lucas 1 y 2, que si es bendita entre las mujeres, había una concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo. Creemos eso firmemente, que es la madre de Jesús, y hasta podemos llamarle madre de Dios si se entiende bien y se explica bien. Pero no es sin pecado, como dijo ella, Dios es mi Salvador, igual que nosotros decimos Dios es nuestro Salvador. Mostrar que no es mediadora porque solo hay uno, esos versículos que mencionamos antes, no tiene papel en nuestra salvación, no es corredentora. La Biblia nunca dice tal cosa. Podemos mostrarles versículos bíblicos que hablan de salvación no se halla en ningún otro lugar, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en la tierra en el cual podemos ser salvos, menos el nombre de Jesús. ¿No? Ok. Ahora, un último punto, y esto es lo que la Iglesia Católica en su catecismo dice sobre el purgatorio. Y me van a ayudar ustedes a evaluar esto. ¿Ok? Alguien puede leer lo siguiente, entonces. Un voluntario. ¿Lo leo? Por favor, Alejandro, sí. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Párrafo. Okay. Bueno. Lo siento, 1032. Sí, muchas gracias. Entonces, mi pregunta para ustedes es, a base de la Biblia, ¿qué hay de mal en eso? ¿Qué errores se encuentran allí? ¿Qué piensan? Sí, Alejandro, adelante. Bueno, pues primero que todo, ahí hablan de una purificación imperfecta. En la Biblia no se habla de purificaciones para nosotros ser salvos, solamente se habla de la gracia. Entonces, primero que todo, están hablando de una purificación imperfecta y que tienen que ser purificados después de la muerte. Según tengo entendido, ellos se basan en una parte de los libros deuterocanónicos que ellos tienen agregados para hablar de esta purificación después de la muerte. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que estos libros ni siquiera son aceptados por los judíos, porque deberían ser aceptados ya cuando son agregados posteriormente a los concilios. Y habla de obtener una santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pues realmente lo que nosotros necesitamos es simplemente la salvación por gracia y fe en Jesucristo, no necesitamos nada más. Entonces esos serían los errores que yo consideraría que estarían ahí. Muchas gracias. Sí, entonces
pero imperfectamente purificados. Implica que el creyente en Jesús no es completamente perdonado en esta vida, cuando la Biblia dice que sí. Vamos a ver un versículo de 1 de Juan 1. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Ok. Entonces, sí tenemos purificación completa ya por fe en Cristo. Aquí da la impresión que no. Y después, que después de su muerte hay una purificación. Tendríamos que preguntar, ¿dónde en la Biblia se enseña eso? Y buscamos en vano para versículos que hablan de una purificación. Después de la muerte, dice en Hebreos que el hombre es destinado a morir una sola vez y luego enfrentar el juicio. No habla de una purificación entre estos dos puntos. A fin de obtener la santidad necesaria. Y podríamos citar versículos como los que les dieron ustedes para el día de hoy. Dios hizo a él que no tuvo pecado, pecado por nosotros, para que en él fuéramos la justicia de Dios. Cristo aceptó nuestros pecados y nos regaló su santidad. Entonces, decir que no tenemos la santidad necesaria por fe en Cristo, no es decir que Cristo no era tan santo o que no era regalado por la fe. Era insuficiente lo que hizo Cristo y puede ser. Ok, un párrafo más. ¿Alguien puede leer este? Yo, pastor. Adelante, Arturo, gracias. Sí, dice, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y este es el párrafo 1032 también, pastor. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos que no es bíblico acá en este párrafo? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué problemas hallamos con esto, según la Biblia? Yo, pastor. Sí. Pablo levantó su mano. ¿Pablo? Sí, pastor. Es decir, la iglesia dice, recomienda las limonas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Yo creo que más en favor de la iglesia que de los difuntos, porque el difunto, si creyó en Dios y creyó en Jesús, que es su sustituto o su doble sustitución, es salvo y no tiene que hacer ninguna indulgencia, ni limona, ni penitencia. Ok, gracias. Y yo veo otro problema en eso también, que sí, está diciendo que hay un sacrificio que tenemos que hacer nosotros o que podemos hacer nosotros para ayudar a otro a ser salvo. No, el sacrificio de Cristo es más que suficiente. ¿Alguien más iba a contestar aquí? Alguien dijo, yo, pastor. ¿Quién fue? Sí, soy Jaime, pastor. Jaime, adelante, sí. Muchas gracias. Estaba escuchando también en el párrafo que leyó el hermano acerca de las indulgencias. Total, es un tema antibíblico, porque no se puede comprar la salvación con nada. Ok, excelente, sí. Gracias. Entonces, vemos esa idea acá también. Ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico para ayudar con su purificación y ayudarles a entrar al cielo. Veo un problema allí. Dos problemas o más. Ha ofrecido sufragios en su favor, sacrificios, oraciones que podemos hacer para ayudar a otros a llegar al cielo, cuando Cristo lo hizo todo. Y un sacrificio eucarístico, pues, ¿es un sacrificio eso? Cristo fue sacrificado una sola vez para el perdón de todos, dice la Biblia. Entonces, no estamos sacrificando a Jesús de nuevo en la Santa Cena.
Ok, Alejandro, una cosa más ahí. Alejandro. Era con respecto a la parte que está explicando ahorita el pastor, que era la otra parte que yo veía como que no era bíblica. Ok, ok. Gracias, sí. Podemos decir que no hay nada mal de honrar la memoria de los muertos. Si hay un creyente muerto, podemos ver el ejemplo de fe que dejó y decir gracias a Dios por esto. Hebreos capítulo 11 es como caminar en un salón de fama de los creyentes del Antiguo Testamento, utilizando sus ejemplos para enseñarnos sobre la fe. Pero hacer sacrificios por ellos, orar por ellos, nada de eso es de valor. También otro problema aquí. ¿Notaron que no citaron versículos bíblicos aquí? ¿Cuál es su razón por hacer estas cosas? Porque desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria. La tradición. Desde los primeros tiempos se ha practicado, así que es verdad. No diríamos dónde en la Biblia dice que debemos hacer esto. Así que unas cosas, 3 versículos bíblicos para recordar aquí. Primero, nada de eso es necesario cuando recordamos que Jesús, con su sacrificio y sangre y santidad, ya nos ha hecho perfectos en los ojos de Dios. Somos perfectos por la fe en Cristo y tenemos entrada al cielo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No necesitamos más purificación después de lo que dice Dios en Hebreos 10 es hermosísimo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hablando del sacrificio de Cristo, dice, ese es el resultado. Dios olvida nuestros pecados. Y luego dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, no necesitamos ofrendar más para perdonar nuestros pecados. Cristo y su sacrificio son completamente suficientes para limpiarnos. Y recordemos el consuelo que Jesús dio al ladrón en la cruz, que es el mismo consuelo que es nuestro por la fe. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no 1000 años de hoy, después de sufrir en el purgatorio. Hoy. Entonces, cuando cerramos nuestros ojos en la muerte, por fe en Cristo Jesús, vamos a abrir nuestros ojos en el cielo y verle cara a cara. Ok, ya vamos a terminar entonces. Había un poco más, pero no hay tiempo. Oremos para terminar y luego podemos despedirnos. Señor Jesucristo, tu amor para nosotros no tiene comparación. Tu amor es tan inmenso que hiciste todo a tan alto costo para poder pagar por nuestros pecados. No nos debías eso. Nosotros solo merecíamos tu castigo. Pero tú eres así. Tú eres un Dios de gracia que nos ama a pesar de lo que merecemos. Y nos has regalado todo bien espiritual por la fe en ti. Pedimos que nos ayudes a confiar toda nuestra vida únicamente y solamente en ti para nuestra salvación. Y que nos ayudes en amor y en gratitud y con respeto para ayudar a otros a entender y creer esa verdad también. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. 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 Ok, bueno, muchísimas gracias. Tengan muy buena noche. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, pastor. Hermanos. Bendiciones. Igualmente. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Igualmente a todos ustedes. Dios les bendiga. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Igualmente, Pablo. Igualmente, Pablo. Sí, ahorita. Que Dios me lo bendiga, hermano. Igualmente, Wilson. Arturo, ahorita podemos hacer preguntas. Vamos a dejar que los demás se despidan. Okay.